Bienvenidas y bienvenidos a este programa de televisión comunitaria. Hoy tenemos, esta tarde tenemos con ustedes una programación bastante bonita. Cuéntanos, Henry, un poquito en qué consiste esta programación. En esta tarde tenemos programación de actividades que tuvimos con compañeros de la comunidad y compañeros que vinieron de otros países sobre video, de cómo hicimos varios planos, talleres, y al final ellos grabaron unos videos que lo vamos a pasar también por este medio, y espero que les haya gustado el taller que han recibido, que ustedes le han impartido. ¿No eran 2 minutos? Video. ¿Estamos en el enlatado ya? No. Dijeron 2 minutos. Bueno, entonces seguimos. Bueno, a continuación les dejamos un material que han hecho, es fruto del trabajo de los talleres de formación que se ha estado impartiendo en esta comunidad. Vamos a ver el trabajo de jóvenes de esta comunidad y también jóvenes de otras comunidades, pero hablando siempre del tema relacionado a la historia de Primavera. Entonces ha sido días intensivos de trabajo y hoy vamos a ver el fruto de este trabajo. Entonces les dejamos con este video que es de la historia, relacionada a la historia que nuestra querida comunidad tuvo que vivir. Mi nombre es Juan Shahil, soy vecino de esta comunidad Primavera de Erixcán. Mi idioma natal es el cachiquel. Y hablando de la historia de Primavera de Erixcán, pues la verdad es de que aquí tenemos 20 años de estar, a partir del año 1996. Pero antes de 96 estuvimos 14 años viviendo bajo las montañas, resistiendo la persecución, los bombardeos, los ametrallamientos, los sufrimientos en la comunidad de población y resistencia. Yo me llamo vengo de parte de Huehuetenango, entonces, pero por la guerra así que nos trasladamos de Erixcán y ahora estoy en Erixcán. Esa historia de resistencia lo tuvimos en los terrenos de las cooperativas de Erixcán Grande, que colinda justamente con la frontera de México. Entonces, desde esos tiempos, pues, tenemos una gran historia donde muchos de nuestros hijos, en el caso mío, tengo un hijo mayor que allá nació bajo la montaña y ahorita pues es maestro, trabaja por acá. Y muchos de ellos pues se recordarán de todas las penas, las alegrías y los sufrimientos que tuvimos. Pero aquí estamos presentes siempre en la lucha por el buen vivir a nivel de la población. Y es nuestro desafío seguir viviendo, seguir luchando por nuestro pueblo. Cuando estuvimos en la montaña, sí hubo un sufrimiento más duro porque se vino la guerra y todo. Y de ahí, ya por la comunidad, cuando salimos de Lo Claro, nos trasladamos aquí en Primavera. La comunidad se llama San Isidro. Nos trasladamos aquí y cuando venimos, nuestra carga se vino en lancha y nosotros venimos en carro, bajar en Salacuín, por aquí cerca. Y nosotros ya cruzamos en lancha, venimos un poco aquí en lancha para arriba y de ahí nos quedamos. O sea, sufrimos un poco cuando venimos porque no hay nada de qué comer. Entonces,
Y ya como la comunidad es organizada, entonces siempre vienen a organizar y se organizaron del trabajo y bueno, hasta ahorita. Primavera del Ixcán, el significado es que es el ejemplo claro de nosotros como población. Todos sabemos de que hay un tiempo del año que le llaman el otoño o que le llaman el tiempo de primavera. Y ese tiempo se da en el mes de febrero, cuando cambian las hojas de los árboles. Entonces, ese es el tiempo de primavera y nosotros pusimos el nombre de primavera porque justamente nosotros estamos saliendo de una etapa de vida para la nueva vida que estamos empezando. Entonces es la razón que pusimos Primavera del Ixcán. La resistencia al final fue una estructura muy organizada en el tiempo de la CPR, en el sentido de que en esos tiempos no teníamos servicio del Estado. Todo es al contrario, estábamos sufriendo la represión del Estado. Y es la razón de que como comunidades de población de resistencia pues estuvimos escondidos bajo las montañas durante los 14 años. Pero para sobrevivir tuvimos que estructurar lo que es educación, lo que es salud. Y entonces tuvimos estructuras también como parte de nuestras autoridades que al final tomaron el control de las comunidades, donde ellos al final se encargaban de obtener todos los recursos necesarios para la población, porque dependíamos de ellos los recursos, hablando de la ropa, de las herramientas de trabajo, del calzado y la medicina. Pues al final nuestras autoridades fueron los responsables de conseguir ese tipo de apoyo, porque nosotros como población en ese tiempo trabajábamos en colectivo. Todos íbamos a trabajar y todo lo que se producía, pues al final se repartía por igual. Para igual aquel que era promotor de salud, para igual aquel que era promotor educativo, para todo era por igual, ¿ya? Entonces fue la forma que al final trabajamos y eso fue nuestra herramienta principal que al final logramos sobrevivir bajo las montañas, porque también fueron parte de nuestras vigilancias, entre nosotros mismos nos controlábamos en ese tiempo. Entonces podemos destacar de que la resistencia, las experiencias de resistencia para nosotros fue un gran logro, fue una gran experiencia y eso pues al final lo tenemos presentes siempre en nuestra lucha actual. Sí, se trabajó en colectivo y hasta ahora ya más hay avances, se vienen los proyectos, se viene la casa del proyecto y por ejemplo, este caso que tengo es proyecto y los de salud, otros casos, es que ya se vinieron como proyectos. Y sí, ya hasta ahora ya es una buena organización de la comunidad, es una lucha que hicieron hasta ahorita. Y ahorita ya no tanto estamos sufriendo porque ya estamos bien. Sembramos, cuando muy venimos, sembramos los frutos y ya los frutos, los árboles ahorita ya son grandes, estamos ya más mejor que cuando venimos. Hace su propio trabajo y solamente se hacen los trabajos de mano de obra todavía para la cooperativa, porque es una obligación como cooperativista, pero desde ahí a cada quien con su trabajo. Es decir, que ya no hay trabajo colectivo, ¿eh? Solamente los proyectos colectivos que tenemos como cooperativa. Entonces, ahorita, digamos, el que trabaja, pues al final puede tener desarrollo y el que no trabaja, pues no puede tener nada. Y esa es la gran diferencia de aquel tiempo hasta ahora. Los proyectos que tenemos como cooperativa. Entonces, ahorita, digamos, el que trabaja, pues al final puede tener desarrollo y el que no trabaja, pues no puede tener nada. Y esa es la gran diferencia de aquel tiempo hasta ahora. Pues yo creo que lo importante ahora es de que nosotros como Primavera del Ixcán, pues seguir enfrentando, seguir luchando siempre, teniendo siempre presente nuestra lucha
que eso al final nos sirve para seguir desarrollando nuestras actividades. Asimismo también considerando que al final Primavera de Lixcán ha sido un ejemplo de lucha a nivel municipal. Entonces eso hace de que al final Primavera pues está en pie de lucha y hay que seguir trabajando. Pues es en agradecer a las instituciones que nos están ayudando. Por ejemplo, por tanto, así como ahorita, por tanto, esa entrevista que nos hacen, es bueno, para que así también nos despertamos más, nos organizamos más, porque a través de la lucha así nos organizamos, porque si hubiera que no hay organización, también no hay lucha, pues no hay fuerza. Entonces, a través de la lucha, pues, a través de las organizaciones que están presentes con nosotros, pues son ellos que también nos dan más fuerza y están acá con nosotros. Hemos visto ya un material de nuestros compañeros jóvenes de Primavera de Lixcán. Vemos que la historia es importante dar a conocer, y ahora que están las diferentes herramientas como el video, están las cámaras, entonces de esa manera debemos como tener viva nuestra historia para no olvidarla. Bueno, aquí nos acompaña el profesor Ramírez Pedro, que también ha sido una pieza importante durante toda esta organización, toda la vida, la lucha, nuestra resistencia en las montañas de Lixcán. ¿Verdad, Henry? Ahora, ¿qué punto nos toca con el profesor Ramírez? Bueno, creo para iniciar con el profesor Ramírez tenemos que nos va a presentar una canción de lucha y resistencia que vivió la comunidad Primavera de Lixcán en el tiempo del conflicto armado interno. Profe, ¿qué nos cuenta? ¿O qué nos inicia con una canción? Cántenos algo. Bueno, muy bien, Martita. De veras es un gusto estar con ustedes. Bueno. Que son jóvenes, pues ya no vivieron esa situación de guerra, esas comunidades de población de resistencia que tuvimos que pasar una vida de 12 años bajo la selva. Y vamos a empezar con una canción que ciertamente se creó para dar a conocer la situación de violencia que sufríamos bajo la selva, y que también eso se llegó en los oídos de amigos internacionales para que conozcan la realidad que estábamos viviendo en ese entonces. Y la canción se titula Nuestra Tierra es Lixcán. Solo una parte voy a cantar por el tiempo. Nuestra tierra es Lixcán, linda y montañosa. También hay guataleras, están cubiertas de pequeños cerros. Cientos de soldados han venido a buscarnos, cruzando montañas y guataleras, con la intención de venir a acabarnos para adueñarse de nuestras tierras. Ah, profe, nos dejó tan picados con su canción. Cuéntenos un poco a raíz de qué sale el grupo, cómo crean ustedes el grupo, porque está el nombre Grupo La Resistencia, ¿sí es el nombre o nos equivocamos? Tal vez un poquito el por qué surgió pues la CPR y por qué se fue integrando también otras expresiones artísticas, ¿va? Es importante, como ya se dijo anteriormente, conocer la historia. La historia nos ayuda a entender el presente. Entendiendo el presente ya podemos poner bien los pies sobre la tierra para proyectarnos hacia el futuro. Entonces, como guatemaltecos, como comunidades de población de resistencia que sufrimos esa violencia que se desató en Guatemala en la década de los 80. Pero para entender esto es importante retrocedernos unos años atrás. Sabemos que América fue invadida pues por los españoles en el año 1492. De ahí ellos empezaron a saquear todos nuestros recursos, no solo Guatemala, sino que otros países de América. Y pasaron varios siglos y de ahí
para no seguir enviando pues sus impuestos, todo lo que ellos robaban aquí, para no enviarlo a España, crearon pues la independencia, la llamada independencia, el 15 de septiembre del año 1821. Después de tanto conflicto entre ellos mismos, que se hablaba de gobiernos liberales, los gobiernos conservadores y todo, pasaron varios años que nuestros pueblos, sobre todo pueblos indígenas, que sufrieron mucho. Y nunca teníamos pues esos derechos. Ellos impusieron toda su cultura, su forma de organización, su ideología, así impusieron también su religión, la forma de ver la vida. Toda esa situación pues nuestros pueblos sufrieron, resistieron. Como dice una frase que se ha leído, quisieron, o sea, cortaron nuestras ramas, cortaron nuestros troncos, pero no fueron capaces de arrancar nuestras raíces. Así que nuestra cultura está viva, la lucha, las ideas de unidad permanece pues en la memoria de nuestro pueblo. Entonces, todos esos años hay mucho que conocer, mucho que leer, hay literatura también real, es lo que están escritos ahora. Ya no se vale lo que ellos escribieron, esos invasores, por esos libros que aún todavía existen, ya no es de creer, porque está pues a favor de ellos. Como también cabal, el día de hoy, 20 de octubre, se va a celebrar un año más ese acontecimiento histórico que fue en Guatemala en el año 1944, que es a 1954, que son 10 años que duró la revolución en Guatemala. Y en la comunidad se va a celebrar con actividades culturales, con canciones, con algunos discursos, ver también algunos videos para retroalimentar la conciencia de lucha y por qué no decir también la conciencia revolucionaria, porque queremos pues un cambio en Guatemala. Todos esos acontecimientos los estoy contando así muy a grandes rasgos para ir entendiendo. Y de ahí mucha gente quedó golpeada, quedó también la persecución a líderes políticos y todo, tantos universitarios, profesionales, como también el movimiento del magisterio, los obreros, pues hasta dentro de las filas del ejército. Quedaron también oficiales muy resentidos de todo lo que pasó, porque fueron los gringos, los gringos de Estados Unidos, pues son los que financiaron militarmente y invadieron y destruyeron todo lo que es los logros de la revolución. Pasaron solo 6 años, de ahí ya nacen las células guerrilleras en Guatemala en la década de los 60. De ahí pasaron los años, la década de 60, 70 y a principios del 80 y la década del 80, 82, surgen las comunidades de población y resistencia. ¿Por qué surge la CPR? La CPR surge para defenderse de las masacres masivas que realizó el ejército, porque fueron comunidades enteras destruidas, no solo acá en el municipio de Ixcán, sino también en otras partes del país. Así para ir entendiendo por qué surge la CPR. Y también para mucha gente es de entender, miles de familias quedaron bajo la selva para defender sus vidas, otros miles se fueron a refugiarse al vecino país mexicano, otros cuantos familias también se fueron a defender sus vidas en sus pueblos. Gracias, profe. Cuéntenos un poquito también así brevemente en qué consistió o cómo estuvo organizado la CPR en las montañas en esas épocas, digamos la estructura que mantuvo la CPR en esos años. Muy importante la pregunta, Marta. Pues en un principio, cuando se dieron esas masacres, cuando fueron quemadas las cooperativas, las casas de las familias, pues cada quien buscó su camino, cada quien buscó dónde esconderse bajo la selva o en su propia parcela. Pasaron semanas, meses, también es de entender, no fue en una misma fecha o un mismo mes las masacres, porque se dieron en diferentes fechas. Esto bien lo relata Ricardo Falla en el libro Masacres de la Selva, porque ahí están con más detalles. Hasta
En diciembre, un 11 de diciembre de 1983, se crea formalmente las comunidades en población en resistencia. Esa fue la primera asamblea donde se constituye el comité de parcelarios de Ixcán. Fue un grupo de compañeros que conformó la autoridad para conducir la vida política, la vida económica, la vida organizativa, en las comunidades bajo la selva. Así se creó pues, la CPR. Y también, como, digamos, ¿qué tipo de, digamos así, como habían organizaciones de jóvenes o qué habían? Digamos, ¿por qué estaba conformada la CPR? O organizaciones de mujeres, no sé. Cuéntanos un poco, porque bueno, como yo no lo vivía, o tú lo viviste, Henry, cuéntanos un poquito. No lo viví porque estaba pequeño. Ajá. En esos tiempos tenía como 4 años cuando fue la guerra y siempre nos han costado las historias, pero nunca no hemos ahí. Y otra pregunta que yo le quisiera decir, ¿cómo es que se organizaban en ese tiempo cuando era el conflicto de la guerra, digamos, cada comunidad, y cómo es que se organizaban para que se alejaban de cuando los militares les iban a atacar o digamos llegaban a las comunidades? ¿De qué manera salían libres de que ellos les mataban a cada una de las comunidades? Porque hay comunidades que hasta los rodeaban, pero siempre se libraban del ejército. Buena la pregunta, Henry. La organización de la CPR, pues, quien encabezó toda esa lucha es el Comité de Parcelarios de Ixcán. Y de ahí se organizó la producción agrícola, que es una parte muy importante. Se organizó también la autodefensa, que solo con la unidad, con la organización, es posible resistir durante 12 años bajo la selva. Se organizó también los servicios básicos, dentro de eso se resalta servicios de educación, servicios de salud. Y también hubo organización de mujeres, porque bajo la selva se creó la organización de mujeres en resistencia, también la organización de jóvenes. Para hablar cada una de esas partes, hay mucho que decir, solo quiero resaltar en este sentido la autodefensa. Solo con la unificación de las familias se logró controlar alrededor de cada comunidad. Tomar el control en el área significa ver si aparece pues, el ejército ahí cerca. Hay una vigilancia fija en 4 o 5 puntos alrededor pues, de una comunidad. Hay una vigilancia móvil y también hay una vigilancia más retirada para ir viendo si aparece pues, el ejército. Al nomás que son detectados por la vigilancia, dan la información, la noticia, y de ahí la gente se organiza, se retira y se va pues, a otro lugar a esconderse. Solo dan la vuelta mientras que pasa el ejército. Si no entra en el lugar donde estábamos, pues se van de largo, pero si entran, pues pasan destruyendo todo, queman pues nuestras pequeñas casitas que hay. Todavía hay restos de láminas quemadas o macheteadas. Cuando fueron destruidas nuestras casas son las que utilizábamos, o nylon pues como techo. Pero también cuando el ejército sale a perseguirnos, en su paso destruye cultivos, machetea la milpa, los bananos que sembrábamos, cañas, yuca, malanga, todo lo que encuentra a su paso nos machetea. Ya sea que nuestros alimentos ya están almacenados, los dejan quemados. O encuentran también animales todavía en las parcelas, así como ganado, bovino, también los fueron robando. Solo para resaltar esta fase en cuanto a la autodefensa. Y también la solidaridad, la conexión pues, de nuestras autoridades con otros hermanos de afuera fue también muy, muy importante. Porque gracias a la solidaridad de otros pueblos fue posible también conseguir parte pues, de los recursos básicos para poder. Bueno, ya casi para ir cerrando, profe. ¿Usted qué mensaje nos puede dar a nosotros los jóvenes? Porque
como que siento que como que estamos perdiendo el interés de conocer nuestra historia, como que cada vez, tal vez no pasa, pues no es mucho, pero para que no camine ese olvido pues hacia la historia, como que dejándolo atrás. No sé, ¿qué nos puede decir a nosotros los jóvenes sobre nuestra historia? O para que no olvidemos nuestra historia, pues ustedes, nuestros papás, pues no estuvieron ahí luchando, ¿va? Como a su manera, pero estuvieron siempre en lucha defendiendo nuestras tierras, lo que es nuestro. Entonces quisiéramos como escuchar eso, pues. Sí, realmente hay un compromiso, hay un legado que nosotros, los mayores, los que vivimos en carne propia esa situación de violencia, de transmitir a la juventud, a la niñez, a la nueva generación, todo lo que pasó en Guatemala. Y que esa guerra que sufrió el pueblo de Guatemala, que no se vuelva a repetir. Pero que la lucha, otros espacios de lucha política, sí debe mantenerse y para que realmente haya un cambio. Y para que eso no se olvide, uno de los medios, pues, medios alternativos, cabal esto que estamos haciendo ahora. Realizar, entrevistas, presentar pequeños documentales y dar a conocer en los medios, conocer la literatura que hay, así como lo que ha escrito Ricardo Falla, conocer los acuerdos de paz, para saber qué fue lo que pasó y cuáles son los compromisos de Estado que hay para que esto se haga realidad. Sí. Y que sea parte pues, de la historia dentro del pensum de estudio, no solo en los niveles universitarios, sino también en la primaria, en el diversificado, para que eso se vaya conociendo. Tener claro, nunca olvidarse de que la historia es fuerza, la historia da luz, la historia debe entenderse en una forma crítica para poder trayectar nuestros lineamientos, nuestras luchas en el futuro y así cambiar este sistema injusto que vivimos. Sí. Bueno, yo creo que es importante resaltar eso de que siempre hemos escuchado como una frase, sí es como muy común escuchar eso en ciertas regiones, de que la juventud es el futuro de esta sociedad. Pero yo creo que nosotros no somos el futuro, ¿verdad? Somos el presente. Si nosotros como juventud no hacemos algo, entonces ¿quién va a venir después a hacer algo por nosotros? Entonces yo creo que está muy claro el mensaje, ¿verdad? Nuestra historia está allí, como usted lo dijo, profe. Hay que ver nuestra historia para ver nuestro presente y proyectar nuestro futuro. Entonces todo esto va de la mano. No sé, Henry, ¿qué te parece si terminamos ya con otra pequeñita canción para cerrar este bloque de nuestra televisión comunitaria? Sí, gracias. En primer lugar, agradecerle al profe por habernos relatado un poco de la historia que vivimos como pueblo en resistencia. A mí es motivante porque es de saber de qué manera nuestros padres lucharon y sobrevivieron y siguen luchando como comunidad aquí en Primavera. Es de agradecerle al profe y cantarle una canción. La última canción. Y también invitarles que, bueno, vamos a estar en el salón más tardecito. Entonces, si usted va a estar ahí también con nosotros, ¿verdad? Junto a otros artistas que son de Copalá y también aquí de la comunidad, que vamos a estar en el salón. Gracias. Celebrando la revolución, va. Hay unos versos que inventamos ahí con los niños de la primaria, a ver si lo recuerdo. Gracias. Canción a la voz de niños, a la voz de niñas, a la voz de todos, con fuerza gritar. La vida es lucha y se lucha siempre. La vida es lucha y se lucha siempre. La historia enseña a entender la vida, da luz para el futuro de paz y justicia. Hombres y mujeres con fuerza gritar.
bloque de, sí, pues siempre de nuestra historia. Vamos a un pequeño corte, profe, pero antes gracias por su Igualmente. tiempo y por su habilidad artística. Muchas gracias a ustedes. Bueno, para iniciar tenemos este segundo bloque que tenemos aquí a la compañera Efraína Camposeco, que es una de los miembros de la UMR y que nos va a contar la lucha con mujeres como organización que tuvieron bajo la montaña. No sé qué dice Marte, con qué pregunta inicia o... No, está bien, ya lo has dicho claro, la lucha, sí, pues el papel que desempeñaron como mujer en la resistencia. Doña Efraína, mucho gusto de estar con usted en nuestro programa Televisión Comunitaria, y pues el tiempo es para usted, para que nos cuente cómo fue su experiencia en esa época. Pues muy buenas tardes, pues creo que la lucha de las mujeres en la resistencia fue muy vital en que las mujeres en la montaña, desde que nos sacaron de las parcelas, nos fuimos a la montaña, jugamos un papel muy importante, porque fuimos las primeras en levantarnos, las últimas en acostarnos, y apoyamos mucho en la producción a la par del hombre. Muchas cosas aprendimos que nunca habíamos practicado en la vida anteriormente, pero estando en la resistencia aprendimos muchas cosas para sobrevivir y mantener la familia. Cuando fuimos a la montaña no teníamos experiencia de cómo íbamos a sobrevivir, pero a través del tiempo fuimos adquiriendo experiencias y fuimos practicando lo que fuimos aprendiendo poco a poco. Al principio las mujeres dedicamos únicamente a cuidar los niños, más que las mamás, las que eran ya adultas en ese entonces, se dedicaron a cuidar a los niños para que no hagan bulla, para que no salgan lejos del lugar donde se refugiaban. Y más que todo era el cuidado de los niños y la protección a que no fuéramos detectados por helicópteros, por aviones o también por las patrullas del ejército que se movilizaban constantemente en el área. Entonces, nosotros las mujeres nos levantamos a las 2 de la mañana para terminar de cocinar a las 5. Y a las 5 apagábamos el fuego. Teníamos que empacar toda la ropa, todos los pocos utensilios que cargábamos y hacer una maleta para poder salir en emergencia el otro día. Eso fue un tiempo que de verdad se practicó mucho con las mujeres. Ya después, a través del tiempo ya del 83, 84 al 85, llegando ya por ahí en el 87, donde fue la ofensiva más grande del ejército, fue donde nosotros vimos que no era imposible, bueno, que las madres que eran adultas siguieran así, nada más con el cuidado y el sobrepeso de los hijos. Empezamos a pensar qué íbamos a hacer para luchar juntos, ya para alzar nuestra voz junto a la lucha de la resistencia y buscar una manera de que nos hicieran escuchar que somos población civil. Entonces empezamos a pensar cómo organizarnos. Nos costó mucho a las mujeres porque es difícil de poder organizarnos por la situación que teníamos.
pero en el 91 logramos a realizar nuestra primera asamblea de mujeres. Y como en ese entonces habían 7 comunidades en las montañas, que eran comunidades grandes, elegimos la junta directiva general y después fuimos en los grupos, en las comunidades, y también organizamos a las juntas directivas locales, que fueron, la general se eligió 7 compañeras, una de cada comunidad, y en los grupos se eligieron 7 también de los grupos. Y con esto las mujeres empezaron a impulsar pequeñas producciones, porque en ese entonces en la montaña no teníamos que consumir, no teníamos animales, no teníamos cultivos como hortalizas, ni crianza de animales para la alimentación de carne, solo lo que podíamos agarrar en la montaña era lo que nosotros consumíamos. Entonces empezamos ya a impulsar con las mujeres las hortalizas, empezamos a impulsar también la crianza de conejos, marranos, pollos, empezamos a la par de cultivar la crianza de animales, también comenzamos a estudiar los derechos de nosotras las mujeres. ¿Cuáles eran nuestros derechos como mujeres para tener fuerza y alzar nuestra voz para que el gobierno y el ejército nos haga escuchar que éramos población civil? Porque en ese entonces había un cerco militar que nadie sabía de que vivíamos en la montaña. Entonces, para que nos escuchen, tuvimos que organizar más y alzar nuestra voz, buscar la manera de conectarnos con las organizaciones en Guatemala, en otros, por ejemplo, las organizaciones en México. También nos conectamos con mujeres solidarias de otros países que nos ayudaron a alzar nuestra voz. Entonces, así es como nosotras tuvimos participación activa en la lucha de la CPR. Y también en la lucha de las mujeres, pues fuimos alfabetizando también a las mujeres, porque la mayoría de nosotras las mujeres que estábamos en la montaña no sabíamos leer y escribir. Y entonces empezamos a alfabetizar también a las mujeres. Y es así como las mujeres empezaron ya a participar más activamente, entendiendo, empezaron a participar en la alfabetización y fueron entendiendo mejor, fueron abriendo más la voz, y es así como ellas participan activamente en la lucha de la CPR. Este es un proceso grande que nosotras las mujeres tuvimos, porque la verdad que cuando empezamos la lucha nos costó mucho, porque teníamos niños y los esposos, hay que dejarlos, hay que ir a las manifestaciones, a los diálogos, y entonces nos costó la participación, pero lo logramos con que las mujeres se organizaran mejor en la organización. Y doña Efraína, cuéntanos un poquito. Digamos, ya va una pregunta así como usted como madre, ¿qué sentía? Porque usted hablaba de los bombardeos, de que salían corriendo, de que ustedes son las que se levantaban temprano y son las que se dormían. Entonces, si en caso de si no apagan bien el fuego, como ustedes son las que estaban cocinando y todo,
en caso de no apagar bien el fuego y de repente el ejército miraba que había humo por las montañas, iban y bombardeaban. Digamos, como que ustedes como mujeres tenían tanta responsabilidad. ¿Cómo se sentía usted en esos momentos? Porque aparte estaban los hijos, no sé, y otros deberes que tenían como mujer. ¿Qué sentía usted en ese momento? ¿Y qué sentía? Cuéntanos primero eso. Bueno, la verdad que yo puedo hablar que en la montaña las madres que estaban criando en ese entonces en la montaña tenían sus hijos, para ellas era bastante difícil porque muchas de ellas dieron a luz bajo los árboles, sobre hojas, y porque no teníamos recursos, no teníamos cómo cubrirnos. Muchas recién aliviadas, a veces están aliviándose y hay un ametrallamiento, un bombardeo, pues tenían que caminar, no podían detenerse, no tenían descanso. Y para las madres era bastante difícil la vida. Pues en cuanto a la responsabilidad de la protección del fuego, era bien difícil porque la verdad que el fuego teníamos que encenderlos hasta que entre la oscuridad, que no haya oscuridad, no podíamos encender el fuego y teníamos que apagar cuando hubiera oscuridad todavía. Eso es lo difícil. A pesar que no teníamos recursos también, porque los recursos a veces nosotros contábamos con una olla, 2 ollas donde cocinábamos el atol, cocinábamos el nixtamal, cocinábamos un montón de cosas, un montón de servicio con los recursos. Y tampoco podíamos cargar bastantes recursos, eran muy limitados porque todos los días corríamos. Entonces, para las madres era bastante difícil y no es fácil pasar la vida, pero lo lograron a través de las experiencias que se obtuvieron. Aprendimos a andar de noche, sin foco, con un tizón, a carrear el agua, a ir a traer algo, o sea, la táctica de caminar de noche. A nosotros, para ir a recoger el agua, podíamos caminar en lo oscuro, así con un tizón, íbamos. O sea que la práctica que nosotros obtuvimos es lo que nos ayudó de poder sobrevivir. Y era lo que nos daba fuerza de sobrevivir. Porque la verdad no era fácil, con los niños en la espalda y trabajando. Y entonces era bastante difícil, pero lo logramos con las experiencias y la mentalidad de que teníamos que resistir y teníamos que salir adelante. Eso fue lo que nos dio fuerza, porque la situación no era fácil. Bueno, doña Efraína, muchas gracias por todos esos conocimientos y por compartirnos. Ya como que vamos cerrando, ¿verdad, Henry? Sí, ¿Qué te parece? Solo para terminar, en este tiempo que estamos acá en primavera, ustedes como mujeres siguen en lucha y resistencia. Cuéntanos un poco ahorita cómo están organizados. Antes en la montaña era otra organización, digamos de otra forma se organizaban, y ahora que están aquí, ya estamos aquí asentados en Primavera de Chicán. ¿Nos puede contar cómo siguen como organización de mujeres? Y también si digamos, de qué manera, o será que se ha visibilizado la lucha de la mujer desde la resistencia, y si hoy en día todavía siguen con esa lucha, será que se ha visibilizado esa lucha. Se respondiendo siempre a la pregunta de Henry, y como, o sea, con esta también, ¿va? De que si se ha visibilizado la lucha de ustedes, las mujeres. Bueno, después que venimos y nos asentamos en Primavera, pues surgieron muchos cambios. Anteriormente el trabajo era colectivo, producíamos todo colectivo, repartíamos todo colectivo. Después de venir a Primavera, pues se formó la cooperativa, se repartieron las tierras, todos
todos recibimos un pedazo de tierra y los trabajos colectivos que nosotros hacíamos las mujeres, pues como que el trabajo se fue quedando un poco más atrás porque ya el cultivo de las familias se fue haciendo ya individual. Y entonces, en la organización, pues cuando venimos aquí sentamos pequeños proyectos para las mujeres, para que tengan un poquito de ingreso económico, para conseguir un poquito más de dinero para sus familias, para el estudio de los hijos. Y tenemos ahí 3 proyectos que siguen todavía, que es lo de la panadería, el comedor y lo que es el telar. Que ahora podemos decir que la mayoría de las compañeras que estaban en la organización muy activas en esa lucha, pues en los proyectos, ha tenido un bajón grande. Lo único que podemos resaltar como las mujeres aquí en Primavera es que no han perdido la visión de la resistencia, la claridad de seguir luchando por hacer un cambio. Seguimos siempre participando en las asambleas cuando hacemos elecciones generales, por ejemplo, cuando hacemos asambleas locales, hacemos asambleas comunitarias, participamos, tenemos voz, tenemos voto, tenemos opinión y podemos ser electas y podemos elegir. Es lo que nosotros seguimos practicando ahora, sin ninguna limitación, sin que alguien nos diga, bueno, las mujeres ya no tienen voz. La comunidad ha dado una importancia muy grande hacia la mujer. Como mujeres reconocemos los bajones que hemos tenido, que a veces cuando tenemos las asambleas proponemos y a veces no se acepta por la dificultad que tenemos las mujeres. Creo que es muy fácil de entender, pero lo que podemos resaltar aquí que sí, de parte de la autoridad, de parte de la mayoría de los compañeros o esposos de las compañeras, pues sí aceptan esa participación. No hay limitancia para las mujeres. Pues como decimos, en la consulta, por ejemplo, comunitaria de buena fe que se hizo a nivel municipal, pues tuvimos voz, tuvimos participación, dimos nuestro voto y un 99% dijimos no a las represas en el Ixcán. Y eso tiene un valor grande a la participación, a cambio de otras comunidades que tenemos cerca, que ellas no tienen voz, voto, no tienen participación. Entonces, eso es lo que yo puedo resaltar de las mujeres de Primavera, que no se ha perdido eso, aunque en los proyectos productivos ya somos muy pocas, porque nos dedicamos a la producción de las familias, pero la idea de resistencia no se ha terminado. Siguen con ese pensamiento de cambio, con ese pensamiento de lucha. Entonces eso es lo que yo puedo resaltar. Y la aceptación del hombre, que la mujer es importante en la lucha también. Eso es lo importante. Yo creo que lo ha dicho en todo, doña Efraína. Eso también es lo que ha caracterizado a Primavera del Ixcán, ha diferenciado un poquito no de todas, pero sí de muchas otras comunidades cercanas, ¿no? La lucha, la resistencia. En una ocasión alguien me preguntó, ¿por qué las mujeres de Primavera siempre van a traer leña, por ejemplo, a traer el maíz? Porque en otras comunidades cercanas no se mira eso, la mujer queda en la casa. Entonces, pero yo me acuerdo que en ese momento no supe qué responder, pero ya a la larga fui dándome cuenta de que, digamos, la mujer va a trabajar, la mujer va por la leña, es porque lo aprendió de la resistencia.
Entonces es algo bien importante, la ideología, la lucha, el pensamiento, y es lo que y es lo más importante, pues porque siempre la mujer, o usted cómo mira eso, ya para cerrar un poquito, la mujer es la que va como inculcando siempre sus valores, el respeto, todo eso a los niños, ¿verdad? A los hijos, y yo creo que pues es lo más importante que es pues, la lucha, la ideología de cada quien. Bueno, como decimos nosotros, en la montaña no nos quedamos atrás. Las que éramos jóvenes participamos en la producción colectiva, en la autodefensa, en la salud, en la educación, y en todo estuvimos presentes. Las que fuimos jóvenes en la montaña, y nuestras madres, pues como ya decía, ellas se dedicaron al cuidado de los niños, pero nosotras las jóvenes desde 13, 14 años participamos en todos los aspectos de la vida diaria de la comunidad. Y creo que eso es lo que seguimos cultivando, porque no se nos olvida. Y ahora que estamos ya aquí en primavera, nunca decimos, bueno, como es hombre, que se vaya a trabajar solo, y como soy mujer, me quedo en la casa. Como que la vida nos jala. Por ejemplo, tenemos producción, vamos a traer la leña. Para nosotros es como ya una cultura de trabajar a la par de los hombres. Y es lo que nosotros enseñamos a nuestros hijos. Y vemos las jóvenes, los jóvenes, para nosotros no hay diferencia hombre y mujer. El asunto que pueda trabajar, pueda producir, y lo hacemos en todos los aspectos de la vida diaria de las familias. Porque cuando vamos al trabajo, nunca va a ir solo los hombres al trabajo, ahí vamos las mujeres, los niños y todos. Y creo que esa es la vida que aprendimos en la montaña y lo seguimos cultivando, y es la diferencia que nos marca, porque en todos nuestros hijos hay quienes aprendieron a cocinar como mujeres. Yo tengo 2 varones que pueden cocinar como mujeres. Tengo mi mujercita que puede trabajar como hombre. No hay ningún problema, porque así, o sea que lo aprendimos y lo seguimos cultivando. Y lo que queremos nosotros, la idea que nosotros tenemos en primavera es que no haya diferencias entre hombres y mujeres, porque todos valemos iguales, todos somos iguales. De sexo no somos igual, pero de derechos todos tenemos los mismos derechos. Y es lo que nosotros siempre hablamos, pedimos a los hijos, a nuestros hijos en primavera, o cuando damos una plática, siempre el llamado hacia eso, porque eso es lo que hace vida sana a la comunidad. Entonces, eso es la diferencia que nosotros marcamos. Muchas gracias, doña Efraína. Bueno, gracias por su tiempo. Bueno, ya cerramos este segmento de mujer y lucha y resistencia, que la mujer ahí está viva con todo su lucha, da la resistencia, y pues siempre a seguir luchando. Vamos a cerrar este bloque, nos vamos a una pausa. Bueno, volvemos a nuestra programación, televisión comunitaria, y siguiendo con nuestra historia, que por supuesto es vital para nosotros, para nuestra comunidad. Tenemos aquí a 2 personas súper importantes en nuestra comunidad. Tenemos a don Dionisio Tota, a Mateo Baltasar, quienes van a hablar un poquito de toda esa lucha. La lucha que cada uno hizo, ¿va? Pero ustedes lo hicieron como de otra manera. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Ustedes, ¿cómo vieron esa lucha que impulsaron? Entonces sería como pues que nos cuente un poquito y a las demás personas, como a veces como que se toca poquito ese tema, pero creo que es necesario porque es también nuestra historia y tuvimos una razón para hacerlo. Entonces, Mateo, si quisieras empezar a hablar, pues sería... Bueno, gracias a todos y a todas pues, por este espacio que nos han pedido para poder hablar un poco de la historia, ya que pues creo que para los jóvenes, para los niños, para quienes no vivieron en
carne propia, pues puede conocer, ¿verdad? También a lo mejor en algún momento cuando uno pone mucha atención, pues también hasta uno puede sentirlo, como lo sintieron los que vivieron en carne propia. Pues aquí pues tuvimos que resistirnos mucho tiempo, muchos años, ante las situaciones que en aquel momento, durante el tiempo del conflicto armado, imperó en Guatemala, especialmente a partir de 80 más o menos, aquí en Ixcán, cuando se empeoró más la situación, cuando el ejército empezó ya a masacrar, cuando el ejército empezó ya a secuestrar a hombres y mujeres, a líderes, a dirigentes comunitarios, a catequistas, a pastores. En aquel momento pues ya no había diferencia. Ahí siendo pues alguien que es dirigente, pues ahí para el ejército pues da lo mismo, pues. Y entonces en respuesta de eso pues ya surge también la guerrilla, surge también pues todas esas iniciativas, todos esos conocimientos, de esas experiencias de los otros conflictos o de las guerras que han habido en otros países, por ejemplo en Salvador, en Nicaragua, en Cuba y todos los demás países donde hubieron conflictos antes de la situación de Guatemala. Entonces pues aquí pues ya también nos organizamos. Yo específicamente a partir del 80 más o menos, cuando bajó un grupo de compañeros, un pelotón pues, de la guerrilla de la sierra para organizar aquí a la gente en Ixcán. Recuerdo que llegaron en la casa de mi papá y empezaron a hablar que nosotros somos miembros del EGP, aquí operó el EGP, el Ejército Guerrillero de los Pobres, y empezaron a concientizar pues, a las familias, a la gente, poco a poco a informarnos o a informar a la gente pues de la situación, y que entonces en aquel momento pues tampoco era obligatorio como hacía el ejército, pues. En aquellos momentos cuando ya el conflicto era ya muy fuerte, el ejército no importaba la edad pues de los jóvenes, de los niños, y era un reclutamiento forzoso. Mientras en la guerrilla, mientras ya la idea revolucionaria, podemos decir, no era así, sino ahí puramente voluntad, puramente ahí ya, si uno entiende la causa de la lucha, de la resistencia, del alzamiento en armas, pues era eso, pues lo que ellos explicaban. Pues recuerdo que en aquel momento pues yo tenía como 14 años más o menos. Cuando ellos llegaron, yo empecé ya también a participar, a andar pues en reuniones, a andar con ellos en algunos lugares. Nos empezaron a entrenar en las parcelas. Yo recordaba que en la parcela de mi papá, donde había cardamomo, siembra de cardamomo pues, o siembras, en la parcela, pues es donde entrenábamos cerca. Entonces ya después del entrenamiento, porque como queda descampado, queda muchas huellas, entonces se botaban árboles y todo eso, como que ahí se cortaba leña, más o menos para no darle, digamos, pista, para no darle pues ahí espacio para que quienes pasen ahí pues puedan ver pues algo raro. Pues era ese momento y así empezó pues la lucha, así empezó pues digamos el alzamiento en armas de todos los compañeros o compañeras que empezaron pues ya a entender la situación, la causa de la lucha pues aquí, porque pues no nos quedaba, porque de ahí ya en el 81 empezó ya más fuerte, el 82, donde fueron ya las grandes masacres, ya la tierra arrasada, ahí ya el ejército no importaba en aquel momento, pues ahí la vida de hombres, mujeres, niños, ancianos, todo. O sea, para el ejército no distinguió en aquel momento pues quién era guerrillero y quién era población civil, pues ahí parejo, pues. Entonces fue lo que nos motivó también para la lucha. Ahí sí prácticamente, pues yo personalmente, yo era niño pues en aquel momento cuando estábamos todavía en la parcela, pues yo entendí pues esa situación que era necesario y que sí hay que luchar y hay que enfrentar pues esa situación porque no nos quedaba pues
otra manera, otra forma de responder pues a esa situación, porque el ejército iba exterminando pues a la población, iba quemando las casas, iba destruyendo, iba haciendo grandes masacres, pues especialmente lo que llamamos Cuarto Pueblo, la Unión Cuarto Pueblo, que era un parcelamiento. Solamente ahí fueron más de 300 personas que quemaron ahí vivos, que mataron ahí como pudieron, como querían, o sea, ahí sin lástimas, sin todo. Entonces ahí también eso fue lo que nos animó. O sea, no pensamos, ahí en mi caso, pues no pensé 2, 3 veces. O sea, ahí sí que me decidí, y ahí también mis padres también se organizaron ya digamos, en el EGP, o sea, ya después, y así toda la población pues empezó también, los que entendieron pues ya empezaron también a organizarse, a acercarse, a unirse para poder resistir pues esa situación. Y entonces, o sea, eso es, digamos, por mi parte, y así empezó pues esta situación, y tal vez el compañero puede dar seguimiento a otra. Claro que sí, don Dionisio, cuéntenos cómo fue su incorporación a esa lucha. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en este caso, tal vez en grandes magnitudes podemos hacer menciones, si extender demasiado, pues llevaría mucho tiempo, diré yo. Sí, aparte, lo que se vivió cada uno, la experiencia va es diferente que el hablar de una organización así de manera conjunta. Bueno, yo voy a la situación de mi caso. Sí, yo que la verdad es que los compañeros yo no los conozco, ni fui a organizar nada. Yo vivía siempre al norte del Quiché, que pertenece a lo que es el municipio de Espantango. Yo fui electo de manera así por las gentes de una finca acá cercana, vecina nuestros, colindancianos a nuestra estado acá, que es el Patio Bol. Me nombraron como comité de tierra. En este caso pues no se podía hablar, ¿verdad? No se podía hablar de un comité, no se podía hablar de un derecho. Entonces era muy complicado, ¿no? Y en este caso me acusaron al destacamento, a la zona, por decirles. Decían que yo soy comunista, yo soy guerrillero, que no sé qué va, qué cosas que no sabía nada. Se agudió la situación, entonces tuve que irme. Y en este caso tengo unos compañeros del otro lado del río, de este río que tenemos acá cercano, parte de Cobán, Alta Verapaz. En este caso yo me ingresé allá de los años 80, yo tenía 23 años en este caso. Yo me fui para salvarme la vida. Si acaso hubiera algo, pues yo de todas maneras ya estoy de muerto, por decirles. Mis otros compañeros que andábamos en aquel entonces, si tuvieran que irse y se huyeron, pero unos no lograron salir, pues los mató el ejército. Son buscados, ¿verdad? Por aquellas personales que le llamaban los comisionados militares y la milicia, que ellos los tienen organizada en las comunidades. En este caso ya al llegar con los compañeros y logré hacer contacto, me llegó tiempos y todo esto, ¿verdad? Bueno, me preguntaban algunas cosas, ¿verdad? Que al hacer las pláticas, y ¿por qué fui yo? Yo les traté de decirles, explicar de mi manera, ¿verdad? Yo me vine por razones de me están buscando para matarme. Y yo me vine aquí a salvar la vida y luchar y apoyar. Algo que antes, ¿verdad? Que tuve algunas capacitaciones en la capital con un grupo de personal que es sindicatos, pues más o menos hablaban acerca de el caso. Entonces yo le decía a ellos, y además me había dado cuenta la situación como el trato nos daba en las fincas, porque toda mi familia pues de allá crecieron en las fincas, y me di cuenta, ¿verdad?, el trato que nos daba. Entonces yo lo traté de explicarles, y en este caso los compañeros sí me entendieron. Entonces me lanzaron unas preguntas, si aguantaba y para cuántos tiempos me iba. Yo les dije a ellos, pues yo me vine para 10 años. Bueno, pues yo no sabía cuántos años iba a tardar la guerra, ¿verdad? Ni lo sabía que es una guerra, por decirlo, ¿verdad? ¿Qué será va? Entonces en este caso tengo que pasar una previa preparación militar, instrucción militar en este caso.
Duró alrededor de 20 días. Entonces me porté muy bien y todo, ¿verdad? Y ahí me armaron, me equiparon y todo lo demás. Me ingresé en una de las fuerzas militares que tenía. Por cierto, eran grupos pequeños de 30, de 25 hombres que andaban. Se empezaron algunas accionarias por allá, va, con toda su estructura, así como militar en sí. Lo que a mí me sorprendió fue de que el trato entre compañeros y compañeros, y todos somos iguales, y combatíamos igual y tomamos decisiones, ¿verdad? Pero el trato que nos daba al recibir la instrucción militar era muy pasiva, era muy tranquila, el trato muy normal, no lo mismo como hacía el ejército, pues las pateaba, las maltrataba, demasiado, ¿va? De una preparativa que le daba mucho más, abusivamente las preparan, ¿verdad? De manera ideológicamente los enseñan a matar y todo, a torturar toda esa parte. Pero ya que estos, me di cuenta que es cierto, que es diferente. Entonces aquí hasta el camino le dijo en este caso. Entonces ya sé, como ya les dije, ya teníamos algunas fuerzas en este caso. Pero me dirijo un poquito más de los años 82. Tuvimos un fracaso en aquel frente, lo que le llamamos nosotros el frente Marco Antonio Unzos, que es Alta Verapaz, y Augusto César Sandino, que es Baja Verapaz. Se unieron dos fuerzas antes del 82. Al unir dos fuerzas con uno solo no podíamos, estábamos muy dispersos nuestros accionarios. No podíamos avanzar. Y en esto se realiza la unidad del inicio del 82. Pues sí, es una fuerza ya un poco más grande, ya es una fuerza militar, estamos hablando de 100 a 150, 180 hombres. Pues empezaron los combates más fuertes, los accionarios más fuertes. Entonces, pero en este caso el enemigo, por decirlo algo, el ejército del gobierno, se dieron cuenta que hay una fuerza militar en ese lado, que es muy peligrosa. Siempre pertenecían del EGP, el Ejército Guerrillero de los Pobres. Siempre esa parte, como se extendió, por decirlo así, se fue, se abarcó más, se avanzó más hacia esa. Entonces, lanzaron una ofensiva en ese tiempo, donde muchos gentes las capturaron, los mataron, las masacraron. Bueno, pues también sufrimos un golpe. Este golpe que nos dieron, pues, se dio cuenta, y todos nuestros compañeros y otros compañeros que nos andaban conduciendo en aquel momento, que hay que buscar una fuerza. Y sabíamos que la fuerza también lo teníamos en el frente por acá del Ixcán, porque solo es cruzar del río y trasladar de este lado. En este caso sí, al llegarnos, no solo fue un día, sino que nos llevó tiempo el traslado para todo el personal que se viniera. Ya como ya buscar una fuerza un poco más grande, una alianza más fuerte, por decirlo. Que no teníamos una idea cómo hacerlo, que hacer una guerra, ¿verdad? Pero de esa manera nos trasladamos al Ixcán. Entonces, en este caso, se formaron las distintas fuerzas. Ya con una fuerza, al llegarnos nosotros, pues, las direcciones, en este caso las comandancias y todo, se empezaron a hablar de esa parte. Porque cada quien operamos diferente. No solo éramos nosotros, sino que también estábamos nosotros, el EGP, el Ejército Guerrillero de los Pobres, está DASFAR por el Petén, está la ORPA, y tenemos otra organización que es el PGT del trabajo, que solo aportaba, y estos grandes aportes de combatientes, y un poco de financia a la vez. Entonces, en este caso, se formaron las distintas fuerzas para ya darle un salto un poco más calidades. Como la reunión siempre se dio una junta, los que se llamó la Comandancia General, al unir las 3 o 4 organizaciones del compañero Carlos Gonzalo, que representaba el PGT. Al darse esta fuerza, se le dio la aclaración militar, que hay fuerza militar y hay que, como una estrategia militar, que hay que operar en distintas partes, hay que golpear al enemigo en distintas partes, para poder dispersar las fuerzas que se nos lanzan en los distintos frentes de guerra. En este caso, ya habíamos tenido esas experiencias, pues y así fue, que las primeras operaciones acá en
el Ixcán, se dieron al instante 3 operativos. Está el combate el 30 de diciembre y el 13, otra unidad que también va, que se empezaron las recuperaciones, aniquilamientos, ¿va? Con los medios que teníamos a mano, pues es lo que andábamos cargando, ¿verdad? Y ahí dimos cuenta, lo que ya acabo de mencionar, la relación entre compañeros y compañeras, pues no fue una diferencia fuerte, sino que fue una participación por iguales. Que en ese combate participaran compañeros. Y unos 5 compañeros con nosotros, una de ellas que ya está aniquilada, la columna, es la que le llamamos nosotros el aniquilamiento parcial. Y logramos una parte de corte de columna del enemigo que iba allá. El caso va que todavía no había una orden porque todo va organizado, ¿va? Que todo va por fase, por etapa del combate, ¿verdad? Que la compañera Sala, ¿va? Que ya está aniquilada la parte, nos toca. Bueno, empezó a quitar lo que llevaba el ejército, ¿verdad? Entonces gritaba en la calle que aquí lo tengo ya, listo. Dice, no, pues ya el jueves una compañera anda allá y los demás, ¿qué pasa? Decía el jefe, con nosotros nos gritaba. Y entonces hay que salirlas, pues, los que les tocaba ese turno, ¿verdad? Y ahí salieron, ¿verdad? Y se lograron quitar unas armas, en este caso 10 armas y con equipos completos, ¿verdad? Es darle a las anuncias a nivel nacionales y internacionales, están las comandancias y luego la fuerza, las operaciones a los otros frentes igual por igual, ¿verdad? Claro. Es lo que en este caso, ¿verdad? Que podía decir, y hay más tal vez, Mateo. No, pues agradecer bastante el aporte que han hecho ustedes. Y pues sí, es una historia, es algo que se habla muy poco acá en Guatemala. Mucha gente como que le da pena hablar y creo que desde mi punto de vista pues yo lo tomaría como orgullo pues de relacionarme, de estar rodeada de gente que luchó pues siempre por el bien del pueblo, por las injusticias que el mismo Estado hacía hacia los pueblos campesinos, indígenas campesinos. Entonces pues agradecemos el espacio, la oportunidad de hablar con ustedes y conocer un poquito más esa historia que cada uno lleva. Bueno, entonces ya hemos finalizado ya con nuestros 2 compañeros, Dionisio y Mateo. Vamos a ir ahorita a un pequeño corte, pero antes del pequeño corte, pues muchas gracias por estar aquí y ojalá que en otra ocasión podamos profundizar más del tema cuando haya más tiempecito, porque es algo que se debe siempre conservar, la historia se debe cuidar, proteger, rescatar. La historia es bastante grande, ahí sí toda la situación, ahí porque también lo que él está diciendo, como él ya dijo primero, pues se habla así muy rápido, a grandes rasgos ahí, porque de ahí la historia es larguísimo y además las armas también no lo tuvimos en el momento del inicio de la guerra, ¿no? Ahí yo recordaba que los compañeros nos daban unos rifles que no funcionaban, después empezaron a fabricar unas granadas populares en latas, por ejemplo las latas de jugo y todo eso, que a veces ni funcionaban, que hay que encenderlo con fósforo y todo y tirarlo cuando el ejército se acercaba y muchas veces no funcionaba, o sea, fue duro el inicio de la guerra, ¿no? Hasta después, o sea, años después, cuando ya se fueron consiguiendo las armas uno por uno, porque ahí fue duro, pues. Entonces, muchas veces el ejército pues, solo se reía, pues, porque no funcionaban las granadas que tirábamos, porque eran populares, pues, o los rifles que no funcionaban. O sea, fue difícil, pues, esa situación, sino ya fueron 5, 6 años, 7 años después, cuando ya hubieron ya armas ya un poco mejor y todo eso. Y entonces, como decía él, entonces ya cuando se juntó toda la fuerza acá en Ixcán, pues ahí sí, claro, se demostraba. Y entonces ya en el 82 se empezó ya a formar la primera compañía. Luego, unos años después, se formó ya la segunda compañía aquí en Ixcán. Luego están las unidades del frente, las unidades ya distritales, más las fuerzas guerrilleras locales. Claro que también habían fuerzas guerrilleras locales porque, bueno, la población es la población, pero también tenía pues su apoyo y luego la guerrilla pues aparte. Es cierto que siempre, de todo modo, la población no podía vivir solo,
sin la defensa, sin la guerrilla, y la guerrilla tampoco podía vivir, pues. Por eso era ahí el coraje del ejército, pues, de quitar, digamos, el agua al pez, es lo que llamaba, pues ya en el 82, cuando ya empezó ya las grandes ofensivas militares ahí por compañía, pues. Pero yo creo que, como dices, eso es un orgullo. El ejército, digamos, utilizó, digamos, en este caso, su arma más pequeño hasta su arma más grande. Aviones, helicópteros, soldados preparados, paracaidistas, todos esos caibiles que se entrenaban en Petén y todo eso. Incluso aquí en Ixcán creo que vinieron en algún momento gringos que apoyaran, los asesores y todo eso, pero muchas veces salían llorando ahí con los compañeros. Y eso sí es difícil, pues, digamos, de decir, pues, ya todo eso, pues, digamos, de manera más tranquila, digamos. O sea, son grandes historias, pues, son años de historias, son años de lucha y de sufrimientos, pero aquí estamos todavía para contar, y yo creo que sí, es también gracias a ustedes ahí todo eso, para que en otro momento podemos ampliar, ya que, pues, mientras estamos vivos, pues podemos seguir todavía completando toda esta historia de lucha y de organización guerrillera que se hizo aquí. Y entonces también ya en ese tiempo pues surge la URNG, se unen las 4 organizaciones guerrilleras, digamos, el EGP, las FARC, el ORPA, el Partido Guatemalteco de Trabajo, pues, que operó más en la ciudad, o sea, y es también donde estaban los universitarios y todo eso. Pues eso fue toda la historia, y además pues ya todos los, en este caso los comandantes, los oficiales, los primeros compañeros que vinieron a entrenar o que fueron organizando a toda la población a nivel del país, pues también salieron del mismo ejército, ¿ves? O sea, fueron oficiales, por ejemplo, Turcios Lima, Marco Antonio Unión Sosa, Alejandro Trejo, y de ahí podemos mencionar varios oficiales del ejército, porque ahí la guerrilla salió del mismo ejército, ¿ves? Porque vieron la situación que no permitía, pues, aquí tener un acceso a los derechos integrales, y entonces lo que hicieron pues era rebelarse, pues salieron del ejército y se fueron ya en la montaña, se organizaron y empezaron a organizar a la gente. Eso fue también como en los años 60, y así se fue viniendo. En un momento pues también fueron, digamos, interceptados, fueron partes de ellos se murieron, pero entonces ya a partir del 75, ya del 80 pues empezó otra vez, y así pues fue agarrando fuerza pues ya la guerra aquí en Guatemala. Pero así a grandes rasgos, pues ya para terminar, y gracias también a ustedes, ¿no? Si se me permite. Sí. De manera breve, por decirlo de verdad, del año 87 para el 88, y donde lanzó una ofensiva alrededor de 12.000 efectivos del ejército del área de Ixcán, lo que llamamos la cooperativa Ixcán Grande, que en esa área va, que es tan pequeño, y esta tan cantidad de soldados que los lanzó. La verdad es que uno de los planes, capturar la CPR y terminarlos a nosotros como combatientes. Pero más sin embargo encontró una respuesta mucho más fuerte que nunca pensaba. Y dimos una respuesta fuerte, que ninguna de la población fue capturada. Y igual nosotros, no ocultar, seguramente perdimos algunos combatientes nuestros, porque durante 6 meses de combate muy fuertes, mucho bombardeo, la verdad es que vivimos muy difícil, hasta no dormíamos. Ahí estamos esperando, a la espera, en este caso. Pudimos defender, en este caso, entonces, los niños y los que hoy por hoy, los abuelos y abuelitas que habitan esta comunidades. Pero fue una coordinación entre líderes y nosotros, ¿verdad? Por no dejarles sola a ellos, ¿verdad? La verdad es que se lograron mucho más. Una experiencia para nosotros nos dejó muy importante. Y el mismo ejército lo reconoció, tiene una museo construida por la zona acá abajo, donde ellos dicen, narran la cantidad, lo que pasó. Solo resaltan más de estos 6 meses de combates que hubo. Sí, ellos sí resintieron mucho. Un poquito fue la cuestión de la presión hacia los acuerdos de paz. Serio.
Y bueno, ya escuchamos a dos grandes compañeros y bueno, y eso como que nos deja claro, ¿verdad? Que como decían hace ratito, siempre la comunicación o la unión, en este caso yo veo que la unión, porque tanto como ustedes como compañeros y la población civil mantuvieron como esa unión, pues que al mismo tiempo mantuvo, es como que una seguridad entre ustedes, ¿no? Como que se cuidaban, entonces es algo que debemos como resaltar y es lo que también Primavera del Xcán practica todavía y yo creo que es lo que debemos seguir practicando, ¿no? La unión para seguir. Entonces, bueno, cerramos este bloque y vamos a una pausa para terminar ya nuestro programa. Sí, ya tenemos a los francos que nos va a acompañar más tardecito en el salón. Pues les dejamos con ellos, ¿verdad? Que nos alegren con su bonita música, que siempre lucha y resistencia a nuestros pueblos. Entonces les dejamos con los francos y que lo disfruten. El tiempo es de ustedes. Pues bien, gracias a la invitación que nos hicieron, de verdad nos da mucho gusto estar con ustedes acá compartiendo nuestra música. En lo común la música de nosotros nace, ¿verdad?, en toda la violencia, la situación que vive el país de Guatemala, pero principalmente hoy en día el gobierno y las empresas nacionales y transnacionales lo que han hecho en estos últimos años es saquear los recursos naturales, nuestros bienes comunes que tenemos desde nuestros diferentes territorios y pues bueno, los que hemos sido más afectados somos los pueblos indígenas, ¿verdad? Y pues bueno, en base de todo eso nace, ¿verdad?, este pequeño grupo, porque sabemos muy bien que en uno de los artículos de la Constitución Política de la República está el derecho a la libre expresión. Entonces no es nada más hablándolo, sino que también lo podemos hacer mediante las canciones. Y nosotros optamos por ese lado, ¿verdad?, manifestarnos por medio de las canciones. Entonces las letras son nuestras, un poco la música es donde nos ha costado un poco de hacer música, ¿verdad? Entonces ahora sí que hemos sacado algunos ritmos de algunas canciones mundanas. Entonces esta canción pues lo pusimos el nombre No Nos Moverán. Es una canción, ¿verdad?, que nosotros lo hicimos en cuanto a la amenaza que tenemos en el área de Cobán, Alta Verapaz por la hidroeléctrica Xalala. Entonces somos 3 regiones que estamos amenazados por dicho proyecto. Está el municipio de Uspantán, Cobán y Ixcán. Entonces siempre hemos dicho nosotros que de ahí de nuestras tierras no nos van a sacar, no nos moverán. Ni con ofrecimientos, ni con proyectos, ni con otros tipos de ofrecimientos que el gobierno o las empresas vengan a ofrecernos. Nosotros no vamos a salir de nuestras tierras porque es tierra que nos pertenece desde los años que nuestros abuelos vivieron y eso mismo nos heredaron ellos. Así que esta canción se llama No Nos Moverán. Nunca se perderán
y con ofrecimientos nunca sembrarán. El que no lo crea, que haga la prueba. No verán. Kubanishkan y Uspantan, que presenciarán, nunca sembrarán, y con ofrecimientos nunca sembrarán. El que no lo crea, que haga la prueba. No verán. Ni con las represas no nos moverán, ni con los proyectos no nos moverán. Y el que no lo crea, que haga la prueba y no nos moverán. No nos moverán. Ni con las represas no nos moverán, ni con los proyectos no nos moverán. Y el que no lo crea, que haga la prueba y no nos moverán. No nos moverán. Bien, esto ha sido, ¿verdad? Una canción, como se lo habíamos dicho, lo pusimos el nombre de No nos moverán, porque de verdad hemos sufrido mucho por los bombardeos, la manera de cómo el gobierno y las empresas quisieron dividirnos, las comunidades que nos oponemos a este proyecto grande, ¿verdad? Que el presidente de Guatemala en aquel entonces, el periodo de Otto Pérez Molina, quiso hacer los primeros estudios de prefactibilidad, pero con la resistencia de nosotros pues no permitimos que eso sucediera. Entonces espero que les haya gustado. Ahora esta canción es una canción que de igual manera nace, ¿verdad? Es una inspiración, la primera canción que hicimos, que lleva por nombre Si es por amor. Entonces esta canción pues bueno también ya lo han escuchado, es más, ha rebasado ya fronteras, ya se ha escuchado en Sudamérica y pues bueno, estamos muy contentos, ¿verdad? De esta canción que hicimos. Y esta canción igual habla de lo que es el amor que tenemos a la madre tierra, el agua que tenemos, que sin el agua no podemos vivir, y lo vamos a defender con mucha dignidad el territorio que nosotros tenemos. Bueno, ojalá que les gusta. Esto se llama Si es por amor. La vida sin riesgo no es vida. Si es por amor a la tierra, se debe encontrar la salida. Yo no me voy a rendir hasta lograr mis derechos. Es por amor, soy capaz de parar con el pecho una bala. Si es por amor que me arriesgo a seguir luchando. Si es por amor, yo voy a seguir luchando sin miedo. La madre tierra, yo amo a la naturaleza, yo amo al agua viva, porque sin ellos no viviría. Yo no me voy a rendir hasta lograr mis derechos.
a seguir luchando sin miedo. Esto ha sido entonces, gracias de verdad. Como le decíamos en un principio, agradecemos a ustedes la invitación que nos hicieron y esto han sido verdad algunas de las canciones que tenemos. Tenemos como 15 canciones y pues bueno, ya en otra oportunidad nos veremos y donde tendrán la oportunidad de escucharnos. Así que muchas gracias por el espacio que nos cedieron.